Soy Osvaldo Castro Ortega del grupo 570 y les voy a hablar sobre el aparato respiratorio de las aves, específicamente de las gallinas. Para empezar, las gallinas son organismos pluricelulares. Esto se refiere a que se componen de varias células. Estas células se componen de un núcleo, un nucleolo, un rizosoma, un aparato de Golgi, un citoplasma, una mitocondria, un lisosoma, un retículo endoplásmico y membrana celular. El sistema respiratorio se compone de una cavidad nasal y narinas, que éstas se encuentran en la base del pico, que es por donde pasa el aire. Después pasan por la laringe, que es la encargada de proteger a la tráquea de agentes extraños. La tráquea lo que hace es proveer el aire fresco a los pulmones para hacer el intercambio de gases. Después está la siringe, que es la que se encarga de hacer los sonidos en las aves porque ellas no tienen cuerdas vocales. Los pulmones se sitúan bajo las vértebras torácicas y las costillas, y en estos se encuentran los bronquios que ayudan al intercambio de gases. Las gallinas cuentan con sacos aéreos. Estos son membranas delgadas compuestas de 3 capas de tejido: endotelial, conjuntivo y mesotelial. Estos ocupan casi todo el espacio de la cavidad y de la región subcutánea cervical. Por lo general en las aves tienen 9 sacos: 2 cervicales, un clavicular, 2 craneales torácicos, 2 torácicos caudales y 2 abdominales. Todos estos funcionan para mover el aire a través de los pulmones y modifican su volumen por la contracción de los músculos a la hora de la respiración. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, mi nombre es Bruno Figueroa Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre el aparato excretor de las arañas. Aquí podemos ver que este se conforma de túbulos digestivos, hileras, ano, recto, ampolla rectal y túbulos de Malpighi. Aquí no lo menciona, pero también se conforma de nefrocitos y glándulas coaxales. Este aparato tiene como función excretar los productos de desechos tomados de la sangre. Los túbulos de Malpighi son ductos ciegos que tienen el grosor de una célula. Se encuentran suspendidos en la hemolinfa y desembocan en el intestino. Posteriormente se disponen por la pared a ambos lados del cuerpo. El número de túbulos varía según la especie del arácnido. Dentro de todo este aparato también podemos encontrar un estomodio, que es un órgano de bombeo y succión de la faringe, la musculosa del esófago y el estómago. También podemos encontrar un mesodio o un intestino medio, que tiene 4 paredes de ciegos en el cromosoma ramificados en el epístomo, el saco estercoral y los tubos de Malpighi. Las arañas son organismos pluricelulares, ya que tienen cientos, miles y millones de estas. Dentro de cada célula podemos encontrar un citoplasma, una membrana celular, organulos y el núcleo. Muchas gracias. Mi nombre es González Castillo Dana Karen y soy del grupo 570. A continuación les voy a exponer sobre la lombriz. La lombriz de tierra son heterótrofos. Están formados por células pluricelulares, es decir, su célula está formada por más de una célula. Tiene un tejido epitelial que se especializa en captar estímulos de distinta naturaleza. Tienen una adaptación etológica, buscan estímulos como la luz y la humedad. Las lombrices no tienen órganos, no poseen pulmones ni tampoco nariz. Para realizar su sistema respiratorio, las lombrices respiran a través de su piel. A este tipo de respiración se le conoce como cutánea. Toman el oxígeno y se desprende dióxido de carbono, por lo que siempre están húmedas. La lombriz de tierra vive aproximadamente 4 años. Un dato curioso de las lombrices es que son hermafroditas, poseen tanto órganos femeninos como masculinos. Hola, soy Jania Areli Ranaraca del grupo 570 y yo hablaré sobre las tortugas y su sistema respiratorio. Empecemos con sus células. Está formado por millones de células, por lo tanto es pluricelular de tipo eucariota. Posee un núcleo organizado y formado por la carioteca, cuya función es separar e aislar el ADN del resto de la célula. Su tejido es epitelial y es el encargado de cubrir y proteger la superficie del cuerpo, así como los órganos y cavidades dentro del mismo. La función principal es la protección. El tejido epitelial puede estar formado de una capa de células epitelial simple o de más de una capa de células epitelial estratificado,
Y esto es importante porque entre más capas de células forman el tejido epitelial, mayor será la habilidad de proteger. Como podemos observar, también tiene queratina y es una proteína con estructura fibrosa y rica en azufre. Ahora hablemos sobre el aparato respiratorio de las tortugas. Comenzamos con las fosas nasales. El aire entra en la tráquea a través de la glotis, que está situada en la parte medial a posterior de la lengua. La glotis y sus músculos están apoyados ventralmente por el aparato hioides. La glotis se abre cuando está pasando el aire, pero se queda cerrada cuando el animal contiene la respiración. La glotis lleva directamente a la tráquea, la cual está apoyada por anillos cartilaginosos enteros que usualmente son blancos, excepto en animales con descomposición o en algunas tortugas con enfermedades respiratorias. La tráquea es larga y se bifurca dorsal y anterior al corazón para formar dos bronquios. Estos entran en la parte anterior de los pulmones al lado de las arterias pulmonares. La bifurcación comienza internamente, anterior a la división externa que forman los dos bronquios. Los bronquios se extienden virtualmente por todo el largo de los pulmones y tienen muchas aberturas hacia los complejos lóbulos internos de los pulmones. A diferencia de los bronquios de mamíferos, estas aberturas conducen a cámaras que no están apoyadas por los cartílagos. En las tortugas marinas no hay bronquios secundarios. Sus pulmones se ventilan sin la ayuda de un diafragma. Un ejemplo son las tortugas marinas. Ventilan por medio de movimientos de los músculos ventrales de las cíntulas pélvicas y escapular, que se conectan al plastón. Las tortugas marinas mueven un gran volumen de aire en cada inspiración y expiración. Bajo condiciones normales contienen la respiración hasta que el oxígeno en la sangre llegue a niveles bajos. Hola, soy Osvaldo Luna Sámano y voy a hablar acerca de los hongos y su sistema circulatorio. Los hongos tienen dos principales estructuras, la cual es la pared celular. Es una capa alrededor de la membrana celular de los hongos, hechas en gran parte de quitina y otros polisacáridos. Es similar a la encontrada en las células vegetales, aunque la pared celular vegetal contiene polisacáridos de celulosa. Y las hifas, estas son membranas de hilo que se interconectan y se amontonan en un micelio. Las hifas y los micelios ayudan a los hongos a absorber los nutrientes de otros organismos. La mayor parte del micelio se oculta a la vista en lo profundo de la fuente de alimento de los hongos, tales como materia en descomposición, hojas secas, madera podrida o animales muertos. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Un ejemplo de hongos unicelulares son las levaduras. Los hongos pluricelulares están formados por células asociadas, aunque no forman verdaderos tejidos, sino hifas, que a su vez forman micelios. Los hongos multicelulares, como los champiñones, no tienen sistema circulatorio o vasculares para transportar los nutrientes. Las hifas se encuentran constantemente creciendo en busca de nuevos recursos alimenticios, de tal manera que ninguna de las células de su cuerpo se encuentra muy lejos de la superficie de absorción. Igualmente, las hifas de los hongos están compuestas de las células separadas por tabiques con poros, a través de las cuales pueden fluir sustancias de gran tamaño, que además de los nutrientes y los desechos celulares, incluyen organelos como las mitocondrias, inclusive el núcleo. En algunos hongos, las hifas no están divididas por tabiques, lo que facilita la circulación de sustancias. Una vez los nutrientes entran al cuerpo de los hongos, la mayoría son enviados por corrientes citoplásmicas hacia las puntas de las hifas, que se encuentran en crecimiento. Hola, mi nombre es Diego Hermana Santillán, soy del grupo 570. El ser vivo que escogí son los animales, en este caso las vacas. Empezaremos primero con los tejidos. La estructura muscular de las vacas se dividen en tres, los cuales son 1. Los fascículos. Son conjuntos de haces envueltos por una vaina de tejido conectivo. El segundo sería el miocito. Son células individuales de los músculos esqueléticos. El 3 sería la miofibrilla. Son filamentos largos que contienen y componen cada fibra muscular. Las células de las vacas son las siguientes. Como podemos ver, las vacas están compuestas de muchas células. Eso lo convierte en un organismo pluricelular. Ahora, en el caso del aparato sistema, realicé el aparato digestivo, el cual se compone de hocico. El hocico conforma la boca y las narinas. La lengua sirve para degustar y deglutir los alimentos. Los dientes les sirven para fragmentar el alimento. Las glándulas salivales. Este produce hemicelulosa y celulasa, la cual degrada los carbohidratos. El esófago. Este les permite regurgitar un bolo alimenticio para poder masticarlo más tiempo si es necesario. El retículo. Su función principal del retículo es recoger partículas de la digesta más pequeñas y moverlas al omaso. El rumen.
Su función es digerir los alimentos. El omaso permite el reciclaje de agua y minerales tales como sodio y fósforo que pueden retornar al rumen a través de la saliva. El abomaso o cuajar es el verdadero estómago, ya que el rumen, el retículo y el omaso son preestómagos. Su función es llevar a cabo la digestión ácida y enzimática. El intestino delgado lleva a cabo la postdigestión y contiene enzimas. El intestino grueso absorbe el agua de los materiales que pasan a través de él y luego excreta lo que sobra en forma de heces por el recto. Y el último sería el ano. Su función es excretar el bolo fecal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Murillo Acosta, del grupo 570. Yo les voy a hablar acerca del sistema circulatorio de las plantas. Empecemos por el tejido. Este tejido está compuesto por 3 células: las células de la parenquima, la colénquima y la esclerénquima. Las células de estos tejidos pueden estar ubicadas en toda la planta o en lugares específicos. Tienen características morfológicas. Su función principal es la supervivencia de la planta. Continuamos con las células del sistema circulatorio de la planta. Estas se encuentran en el xilema y en el floema de las plantas. El xilema no tiene células específicas, ya que se compone de tejido muerto. Sus células se encuentran en el tejido de la planta. El floema está compuesto por tejido veno. Sus células se llaman elementos cribosos, las cuales se conectan con las células adyacentes de la planta. El sistema de circulación de las plantas se divide en 3 secciones: raíz, tallo y hojas. Comienza por la raíz. Esta tiene 2 funciones: sujeta la planta del suelo para que no se caiga, pero su función principal es captar los nutrientes necesarios para la fotosíntesis. Estos nutrientes son el agua y las sales minerales, ya que los gases se captan a través de las hojas. La raíz acumula sales y minerales captadas por el transporte activo, provocando el fenómeno de la ósmosis, atravesando la membrana selectiva, las células de la planta. Posteriormente continuamos con el tallo o xilema. Se encarga del transporte del agua y minerales a las otras partes de la planta. Su función principal es ascender. Sus tejidos están compuestos por tejido muerto, ya que no tiene células. Esta etapa interviene la adhesión, donde el agua se adhiere a las paredes del tallo y el agua asciende por un fenómeno llamado capilaridad. Por último, el agua y las sales minerales llegan por el xilema y el floema hasta la copa donde están las hojas. Las hojas son las verdaderas fábricas donde se produce la fotosíntesis, y la planta fabricará la materia orgánica a partir de las sales y el agua y los gases. Soy Pérez Colón Ángel Saúl del grupo 570 y esta vez les voy a hablar sobre el aparato respiratorio de las plantas. Las plantas son organismos pluricelulares. Esto nos quiere decir que se compone de varias células. También su estructura es macroscópica y esto quiere decir que se puede ver sin ayuda de un microscopio. Las plantas son organismos autótrofos. Esto quiere decir que produce sus propios alimentos con la energía solar, el agua y los nutrientes que hay en el suelo, a través del proceso llamado fotosíntesis. Las plantas pueden respirar a través de cada uno de sus órganos, como las raíces, el tallo, los frutos, las flores y las hojas. Las plantas usan el ciclo de respiración vegetal a través de los estomas, que son orificios o aberturas que tienen las hojas en la parte inferior. Esto para que no estén expuestas totalmente a la luz del sol. Esto también se lleva a cabo a través de las lenticelas que se encuentran en los tallos de las plantas. Esto permite un intercambio de gases, capturando el oxígeno en su parte interior y expulsándolo como dióxido de carbono. Esto se lleva a cabo durante las noches. Me llamo Darío Ulises Peña Castro, soy del grupo 570 y yo les voy a hablar acerca de los peces y su aparato respiratorio. Los peces generalmente se definen como vertebrados acuáticos, que utilizan branquias para obtener oxígeno del agua y poseen aletas con un número variable de elementos esqueléticos llamados radios. Su aparato respiratorio consta de branquiespinas, la cual su función es retener a las presas dentro de la cavidad bucal de los peces. Tienden a tener branquiespinas cortas y espaciadas que evitan que sus presas escapen por el opérculo. También tenemos los arcos branquiales, que no solo contribuyen a la formación del cuello, sino también desempeñan un papel importante en la formación de la cabeza. Ambas están situadas al lado de la faringe y se desarrolla durante el periodo embrionario de los peces. También tenemos los filamentos branquiales. Son estructuras laminares muy delgadas y vascularizadas, agrupadas en arcos óseos denominados arcos branquiales. De cada arco branquial salen 2 filas de filamento branquial y cada filamento lleva una serie de laminillas branquiales en donde tiene lugar el intercambio de gases. Y por otro lado tenemos a las arterias, que son las encargadas de transportar la sangre oxigenada desde las branquias a todo el cuerpo. Y por otro se encuentran las venas, que realizan la función contraria de transportar el riesgo sanguíneo pobre en oxígeno hasta el corazón.
Los peces son multicelulares y su anatomía del músculo del pez es diferente a la anatomía de los animales terrestres, porque carece del sistema tendinoso que conecta los paquetes musculares al esqueleto del animal. En cambio, los peces tienen células musculares que corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques de tejido conectivo conocido como miocomata. Ancladas al esqueleto y a la piel, los segmentos musculares situados entre estos tabiques de tejido conectivo se denominan miotomas. El tejido muscular del pez, como el de los mamíferos, está compuesto por músculo estriado. La unidad funcional, es decir, la célula muscular, consta de citoplasma, que contiene el núcleo, granos de glucógeno, mitocondrias, etc. Hola, soy Romina Venegas Hernández del grupo 570 y les voy a hablar sobre el aparato digestivo de las ranas. Las ranas son un organismo pluricelular. Esto quiere decir que cuenta con varias células. El cuerpo de la rana es cubierto por un tejido epitelial muy fino, responsable no solamente de la barrera contra organismos infectantes, sino también de la absorción del agua y complementa en la respiración. El sistema digestivo de las ranas comienza por la boca. Tienen dientes maxilares a lo largo de su mandíbula superior que utilizan para mantener los alimentos antes de tragarlos. Estos dientes son muy débiles y no se pueden utilizar para masticar, atrapar o dañar a una presa ágil. En cambio, la rana utiliza su pegajosa lengua para atrapar moscas y otras presas pequeñas en movimiento. La lengua normalmente se encuentra enrollada en la boca, puede ser disparada y retraída a gran velocidad. Los ojos ayudan en la deglución de los alimentos y ayudan a impulsar los alimentos hacia la garganta. La comida entonces se mueve a través del esófago, el cual sirve para transportar la comida hacia el estómago, donde se añaden enzimas digestivas. Se procede entonces al intestino delgado, donde se produce la mayor parte de la digestión, el jugo pancreático desde el páncreas y la bilis producida por el hígado. La bilis es almacenada en la vesícula biliar. Se secreta en el intestino delgado, donde los fluidos digieren la comida y son absorbidos los nutrientes. El residuo del alimento pasa al intestino grueso, donde se elimina el exceso de agua y los residuos se pasan a través de la cloaca.